Sean todos muy bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lucas Martínez. Es un gusto servirles. El día de hoy estamos iniciando en este canal una nueva sección titulada Hablemos de. Se trata de preguntas y respuestas en un tiempo corto que hemos estado recibiendo en el canal de diferentes personas que han tenido ciertas inquietudes. Y pues con la gracia del Señor y a través de las escrituras, es mi deseo el poder exponer las respuestas a estas preguntas. El día de hoy, en este nuestro primer segmento de esta, o en este nuestro primer programa, podríamos decirlo, de este segmento Hablemos de, vamos a hablar de una de las preguntas que ciertamente han sido de mayor revuelo dentro de estos últimos años dentro de la sociedad, y es acerca de la diversidad sexual y la diversidad de género. La diversidad sexual y la diversidad de género. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema tan punzante que, bueno, se ha vuelto tan relevante en la sociedad, en nuestro ambiente? Lo primero que yo debo hacer es definir qué entendemos o qué entiende la sociedad por lo que es el concepto de diversidad sexual y diversidad de género. Y si usted entra en Google, usted va a encontrar diferentes definiciones. A mí me pareció bastante clara una definición que presenta el gobierno de México en su página de gov.mx. Y yo voy a responder. Dice, la diversidad sexual y de género, dicen ellos, hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. También en otra página llamada Pro Familia, dice, la diversidad sexual es la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. Um, a lo largo de los últimos años, especialmente en los últimos 60 años, ha crecido lo que es el concepto de la diversidad sexual. Anteriormente a eso, no se tenían muy claras las diferenciaciones en cuanto a esto y no se hacía mucho hincapié en lo que es la diversidad sexual como tal. Pero el día de hoy al menos se definen entre 5 a 6 eh, géneros diferentes o formas de manifestación sexual diferentes, como por ejemplo cisgénero, que es pues básicamente el ser heterosexual, el que sea un hombre que le guste una mujer o una mujer que le guste un hombre, que es lo que generalmente a lo largo de los años se ha visto como lo aceptable y lo normal. Tenemos, por ejemplo, el transgénero, que es el identificarse con el sexo opuesto. O sea, yo soy un hombre, pero me identifico como mujer. Eso es ser transgénero. Luego tenemos, bueno, dentro de la diversidad sexual están las diferentes orientaciones sexuales e identidades, como puede ser, por ejemplo, el bisexual, el bueno, transexual, que es parte también de esa orientación. eh, tenemos también el homosexual, el lesbianismo y algunas otras que se han estado también introduciendo sutilmente dentro de esta revolución sexual que hemos visto en los últimos años. Prácticamente hoy la televisión no nos deja lugar a dudas de que esto pareciera, entre comillas, como algo normal, ¿verdad? Las diferencias sexuales, las orientaciones diferentes, las identidades de género son como algo normal dentro de esta sociedad y la televisión pues no nos deja lugar a dudas con eso. Nosotros vemos ya todo tipo de programas de televisión donde de manera normal hay pues relaciones homosexuales, transexuales, bisexuales, de toda índole posible. Y ya pues se ha abandonado un poco esa tendencia que se traía como algo normal de hace unos 60, 70 años, de que el modelo normal era hombre y mujer para poder procrear y tener familia. Hoy, de hecho, nosotros vemos que se ha avanzado en cuanto a este tipo de tendencias al punto de que ya se pueden conformar familias
hombre y hombre y pueden adoptar hijos, o mujer y mujer y pueden adoptar hijos, o dentro de la misma transexualidad se ha dado el punto de que mujeres que han adoptado la condición de hombres y hombres que han adoptado la condición de mujeres se han casado entre sí y al final pues ha habido una concepción, un embarazo, pero que realmente son simplemente, es un embarazo normal, que podría ser el embarazo de una pareja heterosexual o cisgénero, como lo dicen ellos, que simplemente pues ellos han cambiado los roles, pero que básicamente es un embarazo normal. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido esta revolución sexual donde hay diversidad sexual, diversidad de género? Bueno, básicamente se ha dado por causa de la autopercepción. ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo nos percibimos? Bueno, en la mayoría de casos, las personas pueden venir y decirnos que yo soy hombre, pero me percibo mujer. O puede venir una mujer que dice, bueno, yo soy mujer, pero me percibo hombre. O de la misma manera puede venir alguien y decir, bueno, yo soy mujer, me percibo mujer, pero me percibo como una persona mujer que gusta de las mujeres. O yo me percibo como un hombre que se percibe como hombre, pero le gustan los hombres. Y al final, ese tema de la autopercepción ha llegado a niveles alarmantes. Hoy hay casos, especialmente en países un poco más desarrollados, países primermundistas como España, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, Canadá, donde la autopercepción ha llevado a un nublar la vista en todos los sentidos posibles, al punto de que si yo le digo a una persona que yo lo vea como hombre y lo veo en la calle y le digo, ¿qué tal, cómo está, señor? O algo por el estilo, puedo terminar siendo juzgado por un crimen de odio porque tal vez esa persona se autopercibía como mujer y yo no lo sabía. Entonces, hemos llegado a unos niveles alarmantes en cuanto a esta situación. Ahora, vayamos a un punto bíblico para poder determinar eh, cómo podemos solucionar este asunto. Bueno, básicamente, am, yo debo de ir al principio de todo. El principio de todo es la primera frase que encontramos en la escritura y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros vemos entonces que aquí hay una división de personajes. Tenemos a Dios como un personaje primario e importante, que la Biblia lo describe como el creador de todo. Y luego tenemos un personaje o un grupo de personajes secundarios que es toda la creación. Algunos teólogos llaman a esto la gran diferenciación del otro o el atributo de la otredad de Dios. Dios es el otro. Está toda la creación y luego tenemos al otro, completamente otro. Y por lo tanto, entonces, Él siendo el otro, está por encima de una forma trascendente a las criaturas. Él es trascendente, nada de lo que las criaturas hagan pueden aportarle o pueden quitarle, pero también, siendo él entonces un ser y ente independiente a las criaturas, al haber creado, él es el autor, pero también él es el que gobierna. Y por lo tanto, como gobernante, él tiene la autoridad para definir lo que es o no es correcto que hagan sus criaturas. Si nosotros acudimos a la biología, ya la biología nos dice, bueno, nos da algunos datos acerca de lo que esta diversidad sexual es disparatada, ¿no? El hecho es que si yo tomo un hueso de hace 500 años y le hago un examen de ADN, yo voy a saber, sin conocer a esa persona que murió, pero yo voy a saber si esa persona es o fue hombre o fue mujer. Biológicamente, el contenido dentro del ADN, del genoma humano, que está dentro de toda la constitución del ser humano, me dice si alguien es masculino o es femenino. Aparte de eso, dentro de la biología existen los aparatos sexuales. Como alguien ha dicho,
El problema de la transexualidad culmina en el momento en el que ese hombre vestido de mujer tiene que acudir a hacerse un examen de próstata. Entonces, al final, la biología siempre va a apuntar a algo mayor. Sin embargo, Dios ha revelado dentro de las escrituras lo que Él demanda y lo que Él quiere de sus criaturas. Obviamente, lo vuelvo a repetir, dentro de la biología, Dios nos ha dejado parámetros que son importantes y son de sentido común. Ahora, si vamos a la escritura, Dios ha establecido un parámetro normativo dentro de la escritura de lo que debe y no debe hacerse. Y bueno, como Él es el autor, el creador, Él es el que pone entonces la norma. ¿Y qué nos dice dentro de la norma? Bueno, básicamente dentro de la norma nos dice en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego, el verso 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, y a partir de aquí, ya con este entonces en el verso 21, ya nos da un modelo, el modelo de la norma, porque si Dios hubiera entendido que para Adán una ayuda idónea era, bueno, cualquier género o posibilidad, por cierto, le acaba de presentar los animales y de los animales no se halló ayuda idónea para él. Eso también descarta esta visión también anormal que está surgiendo ahora de la autopercepción como animales y por lo tanto entonces quiere haber una especie de conexión con los animales. Yo me siento gato, yo puedo terminar teniendo una relación íntima con un gato. Bueno, esas cosas ya son disparates, ¿no? Pero aquí también nosotros vemos que a partir de ahora va a venir el modelo de Dios. Entonces, dice, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El diseño es claro, hombre y mujer, hombre y mujer. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego hay una nota editorial de Moisés que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí ya de entrada nosotros vemos varias realidades importantes. La primera realidad, y a mí me gusta mucho resaltar esto, y quiero hacer mención del libro Pacto Matrimonial de John Piper. Él en su capítulo 1, creo, capítulo 2, habla acerca de estas ideas. Yo recomiendo mucho este libro de Pacto Matrimonial de John Piper. Él menciona tres ideas principales y primordiales. En primer lugar, él dice, bueno, el matrimonio es un diseño divino. Nadie puede decir entonces lo que debe o no debe ser el matrimonio, porque es Dios el que dice lo que debe ser y no debe ser el matrimonio. Y en este sentido, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que él une a hombre y a mujer en sagrado vínculo de matrimonio, en primer lugar. En segundo lugar, dice John Piper, el matrimonio es obra de Dios porque Dios fue el que entregó a la primera novia en esas bodas, ¿no? Donde en el altar viene el padre de la novia y entrega a la novia delante del novio para ser tomada. En esa primera boda celebrada en el huerto del Edén, Dios es el que entregó a la novia delante de Adán. Verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la presentó al hombre. Así que Dios es el que diseña, Dios es el que presenta y finalmente, dice John Piper, Dios es el que crea el matrimonio por medio de su palabra. Dios crea el matrimonio por medio de su palabra, porque al final
aunque es una nota editorial, más adelante es usada por Jesús como un texto eh, que viene de la misma mano de Dios, de la misma boca de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hombre, mujer, unidos para formar una sola carne. Ahora bien, a partir de allí, la Biblia es clara cuando dice en Levítico, por ejemplo, no se llegará hombre a hombre, no se amancillará hombre con hombre o no se unirá mujer a mujer, porque eso es abominación a Jehová. Claro, porque el diseño de Dios es hombre y mujer unidos en sagrado pacto matrimonial para Dios, creados por Dios para Dios. También más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo deja muy claro que eh, los hombres que se amancillan con hombres o los hombres que gustan de hombres no heredarán el reino de los cielos. Lo mismo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que la mujer cambió su condición natural por la que era contra naturaleza. Y al final, pues, ¿qué es eso sino la relación entre mujer y mujer? El hombre, dice Pablo en Romanos 1, queriendo ser sabio, se hizo necio y en sus vanos razonamientos se nubló por completo e hizo cosas antinaturales, uniéndose hombre con hombre, mujer con mujer. Más adelante en Apocalipsis, al final de Apocalipsis también nos dice que los afeminados, los que se acuestan con varón, no estarán en el reino de los cielos. Bueno, y alguien ha dicho que probablemente esa fue una interpretación exagerada de los apóstoles de Jesús, porque Jesús no habló nada acerca de eso, no habló nada acerca del homosexualismo, del lesbianismo, y por lo tanto no podemos tomar a Jesús como un referente para hablar de la identidad o la diversidad sexual. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Si vamos nosotros a Marcos capítulo 10, eh, en ese momento se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y voy a leer Marcos capítulo 10, verso 3. Dice, él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento Moisés. Verso 6, y esto es importante. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús no estaba de acuerdo con ningún otro tipo de identidad sexual o identidad de género, porque Dios desde el principio, dice Jesús, hizo varón y hembra, hombre y mujer. Y luego agrega Jesús, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Llegamos entonces a la conclusión definitiva de que si Dios es el autor y el que pone la pauta y la norma de cómo debe funcionar su creación, Dios como autor establece el diseño de hombre y mujer y no solo establece el diseño, sino que además Dios entrega a la primera novia en manos del hombre y además de eso, Dios a través de su palabra, de la escritura, establece que el matrimonio es entre hombre y mujer, entonces eso quita totalmente cualquier criterio de diversidad sexual, de orientación sexual o de identidad de género distorsionado. Dios pone la norma. ¿Quién es el que me enseña a utilizar un iPhone? Bueno, el creador, el que ha creado el producto, me da un manual de instrucciones. ¿Quién es el que me enseña a utilizar una computadora? Bueno, pues el autor, el que ha creado la computadora, me da un manual de instrucciones. ¿Quién es el que me enseña a armar una repisa como las que puedes estar aquí atrás?
el creador de la repisa porque me da un manual de instrucciones. Ahora, lamentablemente, en nuestra sociedad de hoy, nos gusta muy poco acatar las instrucciones o los manuales de instrucciones. Lamentablemente, nosotros vemos manuales de instrucciones y los pasamos por alto. Decimos, yo puedo solo. Y eso es precisamente el pecado. El pecado desde el huerto del Edén es esa condición de autonomía, de soberbia, incredulidad e idolatría. Eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. El primer hombre, la primera mujer, en un acto de rebeldía total contra Dios, decidieron querer ser igual a Dios. Ese fue lo que les prometió la serpiente. Serás igual que Dios. Y la mujer consideró la fruta y dijo, este fruto se ve apetecible para alcanzar la sabiduría. Ella quería ser igual a Dios. Y ese es el pecado. El pecado es querer sentarnos en la silla, en el trono de nuestras vidas, para tratar nosotros de construir nuestras propias leyes. ¿Cómo se llamaría eso? Bueno, de una manera sencilla, a eso se le llama autonomía. La palabra autonomía viene de la palabra griega auto, que es propio, algo propio, y nomos, que significa ley. Así que autonomía es vivir por la propia ley o por la ley propia. Eso es autonomía. Y eso es lo que a lo largo de los siglos el pecado ha hecho. Cualquier pecado es una autonomía de Dios. Dios se ha revelado, Dios ha dicho cómo nosotros debemos comportarnos, cuál es la norma, cuál es la norma de conducta. De hecho, los reformadores en la Confesión de Fe de Westminster le llamaron a la Biblia la máxima norma de fe y de conducta. Así que en la Biblia ahí está la norma, pero nosotros no queremos obedecer la norma, sino que en nuestro intento de ser autónomos, de vivir en autonomía, nosotros decimos lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Pero vuelvo a repetir, eso es pecado. Eso es el pecado en esencia. Nosotros, por tanto, deberíamos de someternos a lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios en su palabra dice que en el diseño original no hay diversidad de género, sino solamente tenemos a un hombre y a una mujer, los cuales pueden unirse en sagrado matrimonio para llegar a un punto final, que es la glorificación de Dios, entonces ese es el diseño divino. Pero hay algo más, y yo quiero terminar con esto, y es el hecho de que el matrimonio finalmente es algo que glorifica a Dios. ¿Por qué razón o en qué sentido? Bueno, John Piper también dice que el matrimonio glorifica a Dios porque es un reflejo del pacto que Dios haría entre Cristo y la iglesia. Cada uno de nosotros que estamos unidos a Cristo por la fe, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo en Efesios 5, 31-32, dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y es por eso que nosotros glorificamos a Dios en el matrimonio, hombre y mujer, en esa unión de pacto, glorificamos a Dios por causa de que el matrimonio es un ejemplo, un testimonio visible de la unión entre Cristo y la iglesia. Esa unión mística, esa unión perfecta, donde Cristo, siendo perfectamente Dios, se humilló y haciéndose obediente hasta la muerte, murió en una muerte de cruz para quitar de sobre la espalda de nosotros la ira de Dios por causa del pecado. Y finalmente, después de eso, Él resucitó triunfante de los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre, velando por su novia, velando por su esposa, para santificarla y luego presentársela a sí mismo como una esposa limpia, sin mancha, que no tiene arruga. Y al final, como dice la Biblia, al final estaremos con Él por toda la eternidad, en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Qué maravilloso, maravillosa escena. Y es por eso que el matrimonio, hombre y mujer, glorifica a Dios, porque es un reflejo de lo que es el Evangelio, la unión de Cristo y su esposa. No la unión de Cristo y su esposo, o la unión de Cristo y sus esposas,
sino la unión de Cristo y su esposa. Al final, la unión entre hombre y mujer es un reflejo de esa gloria divina que fue manifestada en Cristo para la salvación de todos nosotros. Y ese es el final de la historia. Deberíamos nosotros entonces conservar el diseño de Dios y solo el diseño de Dios en su palabra. Espero que este corto tiempo, la respuesta a esta pregunta haya estado clara y decisiva para poder comprender un poco más cuál es el diseño real de Dios. Pero si algo podemos decir es que, hermanos, nosotros, como Iglesia de Cristo, somos columna y baluarte de la verdad. Y eso significa que debemos defender la verdad que Dios ha revelado a través de su palabra.